Al frente está la historia de la aviación venezolana, el único museo que existe a nivel nacional y está aquí en Maracay, observen. Ahorita nos dirigimos a la Plaza de Toros, la Maestranza de César Girón, y aquí está la Escuela de Música en Maracay. También está la Escuela de Arte y la Biblioteca de Maracay. Esta cuadra es de suma importancia para la ciudad. Aquí estamos en la Plaza de Toros de Maracay, una de las más antiguas de Venezuela, y bueno, la están remodelando. Y recuerden que las corridas están prohibidas, pero esta historia de Venezuela y es la historia de nosotros, parte de la historia. Esta es la maestranza, vea, está en la parte de atrás. Aquí se hicieron muchas corridas. Para uno le gusta, a mí por lo particular no me gusta, pero es una historia por su arquitectura, por su historia social, taurina, pues. Hay muchas partes del mundo y aquí de Venezuela que les gustan las corridas. Y aquí en Maracay, por supuesto, pues. Bueno, ahora vamos a mostrarles adentro cómo se encuentra la Plaza de Toros de Maracay, para que ustedes disfruten el video de la Plaza de Toros de Maracay. Así que síganos para que vean el recorrido, pues. Esta señora, Maruja Flores Alcoba, artesana, promotor cultural, fotógrafo, mi madre, junto con mi padre, fundaron este espacio que se llama Centro Cultural Igualaya Panamá. En 1974, estamos cumpliendo 50 años, 17 de julio. Comenzamos con una programación el día miércoles por 5 días. Mañana terminamos. En el marco del Día del Niño se presenta Ananda Acróbata con danzas aéreas, las telas guindadas a los arcos y fabuladores de Aragua. Carabato Motita no se presenta. A última hora dijo que no. Aquí tenemos una muestra permanente de piezas réplicas, de piezas precolombinas y artesanía indígena. Solo réplicas. Solo réplicas. Esto sí es original, pero el Centro Cultural tiene en su haber 10 galerías que va desde... Raúl, Buenas tardes. Gracias. dile a Fuente que venga un momentito. Gracias. Que va desde la muestra permanente de artesanía indígena, réplicas,
biblioteca, galería taurina, César Obertein, la colección de tapices de Maruja Flores, el Museo Maruja Flores, la Venezuela de Antier, que representa con esa todo lo que eran las máquinas, radio, plancha, todo lo de antiguo, pues. Sí, de la época. Sí, tallas ingenuas, artesanía criolla, como esta muestra que tenemos aquí, que de Natividad Niño, que fue patrimonio viviente, pero ella ya falleció en el 2015. ¿Y esos sombreros, esos gorros? También todo eso es de diferentes partes. Allá hay Mérida, Isla de Margarita, la costa. ¿Y estos tejidos también son de Amazonas, Gran Todo Sabana? esto es Estado Bolívar. Allá tenemos Zulia, Bolívar, aquí esto es Amazonas. ¿Y eso qué Sociedad es? Civil ¿Y eso qué es? Social. Ese carapacho. Eso forma parte de lo que es la artesanía tradicional. Eso es un carapacho de tortuga. Sí. Aquí en esta parte tienen una breve síntesis de la institución. Ahora Fuente te dice una hojita. Parece que te pedí una ramita. No, sí, una hojita, mira, aquí. Una breve síntesis de la ley son nuestras redes. Claro está, allá adentro está totalmente, no está apto para el público. Están conociendo la maestranza y quieren ver allá adentro un poco y tú que le hables un poquito más qué personajes importantes vinieron para acá, qué toreros hicieron el primer cartel. Y bueno, y tú sabes cómo de lo que vienes a preguntar todo lo que... Dale la estocada ya al final. ¿Tú sabes cuál es la estocada? Gracias. Bueno, ¿Cuántos años usted tiene aquí, en esta? Yo ya aquí de 14 años. Tengo 60 años trabajando en la maestranza. O sea, que usted es un ícono de aquí. Patrimonio, íconos, cultural, de todo. Ya no hay que darme. ¿Tiene cuánto? ¿60 y cuánto aquí? 60 años. 60 años. Llegué de 14. Pero La Venezuela. ilusión de querer ser torero. ¿Y lo pudo ser? No, eso es muy difícil. Muy difícil. Es más fácil ser presidente de la República, alcalde o gobernador. Cuando se monta en una tarima y dice 100 palabras, 97 son mentiras y 3 son verdades. Ahí le dejo eso, pues. Es verdad, es verdad. Es verdad. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Es mansito, ¿vale? Ella me dice que una ramita. Yo oí una ramita, pero ella me dijo que una hojita no. Veo caradita. Pero mira, caballero, aquí tiene la inauguración de la maestranza. Mátese por su propia vista. Yo iba a ser embustero. En el año 33. O sea, tiene 91 años. Le hizo Gómez. Juan Vicente Gómez. Para arquitecto Colorado Villanueva. Sí. Ella me lo verdad. Pasa que la están remodelando, ¿eh? Sí. Sí. Esta historia venezolana, lo único que no me gusta de los animales, y ustedes saben por qué. Pero esto tiene historia. Muy bonita. El año 33 fue que se inauguró. Corrida de toros. Muy bonita. Sí, palco principal. Y salen los toros. Como pueden ver, es como un mini coliseo romano, ¿ves? Pero está en construcción.
está en restauración y está quedando espectacular, como pueden ver todos ustedes. Ahí se ve. Pedro Pineda, hermano. Sí. El maestro de César Girón. Él, Pedro Pineda. Pedro Pineda. Tengo fotos de esto. Pero real. No, claro, no fotos, pero háblate con él, ahí está el museo, está en la foto. Hay un museo y todo. Sí, sí, háblate con él. Wow. Hermano, pero hay un museo y todo. ¿Y que tienen un museo? Tienen un museo, ¿eh? Vamos a ver el museo. Pero usted es jefe de aquí. El jefe. O sea, que tienen un museo y todo aquí, que es espectacular. Pero Camejo fue, me dice usted. Por aquí por el matadero. Mira. Permiso, ¿puedo pasar, no? Esto es historia, señores. Ay, Impresionante, ¿eh? Sí. Es historia. De la historia taurina. De los que han pasado por aquí, ¿verdad? sí, la mayoría. César Girón, Diamante Negro, y para empezar, el último lo llevo aquí. Este es el papá de los helados. Ese es César Girón. César Girón, ¿no? Y aquí tiene el que nos hizo la plaza. Ese vino siendo, ese mismo que se ve allá, Juan Vicente, César Girón. César Girón. aquel que está allá. Todo eso es César Girón. Ah, todos están giros. Y este es Juan Vicente Y Gómez. este es el de la Juan Vicente Gómez, el que hizo nuestra plaza. Y ya la remodelación, estamos acomodando. Así es, todo un museo. Todo un museo. Este toro lo mató Maripá Vega. Este toro lo mató una mujer. Una mujer. Sí. Maripá Vega, aquí está la placa. Maripán. Una mujer. Aquí está, así son las cosas. Mira. Oscar Llanes. ¿Ese es usted con Oscar Llanes? Y varios, sí. Ese está ahí. Antonio Herrera. Que han pasado cantidad de artistas, personalidades mundiales por aquí, por esta Bueno, plaza. esa es verdad. Grupo Menudo es maestro. Grupo Menudo. Hora de y patinaje sobre hielo. Circo Moscú. Circo Chane. Circo Chino. Los Pandora. Mario Moreno Cantinflas estuvo aquí también. Estuvo aquí, Sí, Mario sí. Alfredo Sader cantó Granada en el medio de la plaza, que la acústica y se fue la luz. Y usted estaba aquí también, ¿verdad? Claro, entonces ahorita me lo he vacilado yo aquí. Daniel Santos, Tony Aguilar, Miguel Acevedo Mejía. Bueno, fíjate la cantidad de artistas Wow. que han pasado por aquí. Esos papá. eran artistas que dejaron marca en la historia. Pero yo ¿verdad? no sabía que había mujeres toreras. ¿Quién? Hay mujeres toreras. No le dije ahí, güey, de ahí. Pero no sabía que eso existía, mujeres toreras. Claro, tienen dos cojones. Es más, con esa señora que tú ves allá, Ajá. los hombres no les gusta torear con ella. ¿Por qué? Porque en vez de tener lo que te conté, Ajá. quieres son dos buenos dos bares. tapadas. Maripán Vega. Maripá Vega. Y está viva. Está Cristina Sánchez, hay varias mujeres, como 3 mujeres toreras. Dígame usted a qué edad y a qué año usted llegó aquí a esta plaza. Yo llegué de 14 años, llegué a la plaza en el año 62. 62, 63, y cuando digo, el 67 me dieron el nombramiento de ayudante de consejería. Y ahí me fui quedando hasta el momento que tengo 60 años ya aquí. Tiene 60 años aquí. O sea, que Sí. usted aquí ha visto pasar cualquier cantidad de artistas y personalidades mundiales, ¿eh? Todo, Todo. la mayoría. Pérez Jiménez, algo menos. Pero sí me di el honor de conocer a Carlos Raúl Villanueva, el arquitecto que diseñó la plaza. Vino pues, que fue el Sí. arquitecto. A Daniel Santos.
habían venido Branda. Bueno, imagínate tanta cantidad de artistas que han pasado por aquí, por esta maestra. ¿Cuántos años tiene usted, señor Fuentes? Yo nací el 4 de marzo de 1944. Lo único que no le agradezco a mi mamá, que en vez de aguantar el parto para el 5, me parió fue el 4, porque el 5 es día en Maracay. Tengo Charo, o sea, me dio a luz un día antes de la fecha de Maracay. Yo nací en Cariaco, Estado Sucre. A usted de aquí, de Estados Unidos, Cariaco, del Golfo Cariaco. Pero yo no conozco a Cariaco, yo conozco el barrio Carmen, porque ahí yo me crié, en Ciudad Tablita. Ok. O sea que usted tiene ya, ¿cuántos? Nació en el 44, el 2024. 80 años cumplí yo el 4 de marzo. Ya cumple 80 años. Pues se hizo muy fácil, ¿verdad? Sí, 80. Se hizo muy fácil, pero para llegar ya... Hay que echarle un camión, papá. Y usted está lúcido, está sano. Hasta el momento uno no sabe qué tendrá por dentro. Exacto, pero... Lo único que me jodió fue que se metieron para que unos ladrones me dieron una rumba y de ahí para acá quedé sufriendo de la tensión, la impotencia, hermano. Me amarraron, me dieron una rumba preguntándome por el oro. ¿Tiene oro? Entonces, mira, ¿dónde está el oro, viejo? El oro se lo llevaron los santeros. ¡Guau! Mira, viejo, aquí está el oro, se lo llevaron los santeros. ¡Guau! Cada vez que llega, que llegaron los santeros, más duro me daba. Porque yo pensé que me estaban preguntando por el loro. Un loro que tenía aquí que hablaba. Y no, resulta que no era por el loro, era por el oro. Por el oro. Yo decía que llegaron los santeros, más duro me daba. Sí. Ya que te iba a reír. No era por el loro, era por el oro. Por el oro. Ellos dan el oro. Pero el oro se lo llevaron los santeros, compadre. ¡Guau! ¿Dónde está el oro? Se lo llevaron los santeros. Y resulta que a la larga, si ya sabía, me está preguntando por el oro, no llevo tanta rumba, por una rumba que me dieron. ¿Cuántos años tiene esta plaza cerrada? El último espectáculo fue el 2015. 2015, ¿verdad? Sí. Fue el último espectáculo. Sí. Ahorita empieza a abrir. Ahorita este nuevo alcalde, el alcalde Rafael Morales, tuvo el honor y el respeto del mismo de llevar la plaza a su originalidad, como la diseñó Carlos Raúl Villanueva. Que se le admira eso, ¿sabes? No, imagínate. Claro, del año 33. Aquí ha pasado todas las personalidades artísticas y políticas de la historia venezolana, ¿no? Pues todo viene para acá. Todo gobernadores, diputados. Lola Flores vino para acá. Lola Flores, la conocí, esta chama, Lola Flores, Leila Moronda, la otra, ¿cómo se llama? Oye, ¿cómo se llama ese otro artista? Lola Flores. ¿Quién le hizo esa caricatura? Isabel Pantoja. Isabel Pantoja, fíjate. Esa caricatura, esa que está allá, Joseca, te voy a contar eso. Vino el señor y me dijo, ¿quién es el Gallo Fuente? Pues me dice el Gallo Fuente. ¿Quién es el Gallo Fuente? Yo dije, bueno, ahorita salió por ahí, te lo voy a llamar. Yo no lo llames porque eres tú mismo. Y después me dijo, te felicito porque tú no sabes en realidad para qué te estoy buscando, si le faltaste respeto a mi mujer, o quién sabe, tú me entiendes, pero me gustó esa salida tuya, ya te lo voy a buscar. Claro. Pero espérame aquí un momentico. Y en menos de 5, 6, 10 minutos me estaba esa caricatura, para eso era que me estaba buscando. Pero yo le dije, no, ya te lo voy a buscar, es verdad, que uno se la dejó de oro, ¿tú me entiendes? Sí, claro. Que sé yo, si a lo mejor le falta respeto a algo, a su mujer o a su novia, y aquí está el viejito. Pero fue así, no fue así. Cuéntenos algo sobre el muñeco. Bueno, el muñeco es lo siguiente, que el muñeco puede estar disfrutando y bailando y vacilando una vida hasta los 30, 40, 50, hay muchos. Yo tengo 80 y todavía el muñeco se ríe, él sale a pasear y hace una hora. Pero yo tengo mucha fe que durante cita
La lengua, la teta y el dedo, en hipotencia yo no creo, ahí te dejo. Ahí te lo dejo. Está bueno, es verdad, Es verdad, es verdad. ¿verdad? En la impotencia yo no creo, así mismo es. Mientras exista todo eso, ¿no? Sí. Cuéntame algo, ¿aquí alguien te apoya? Alcaldía, gobernación, fundación, ¿cómo está esa fuente? Mira, Bueno, ¿qué necesita? yo estoy jubilado, tenía que lo agarrar, yo me quité la boina y se la tiré así al toro y el toro hizo por la boina y me agarró el torero. Entonces el torero me dijo, pero mamá, me salvaste la vida, y no te la salvé, pero imagínate, mira que se sale a uno ahí. Mira, pero esa energía que yo entré en el medio parece que está en el Coliseo Romano. Se siente una energía poderosa adentro del. Mira, está con el cuello. Tú no sabes cómo yo. Ya vete. Ajá, pero murió mayor, ¿no? Ya. Sí, murió como de ¿Eres español o venezolano? venezolano, de aquí de Santa Rosa. Murió como de 40 años, 45 años, no, joven. Ah, pero murió joven, ¿no? Es una cornada, yo. Esta ¿Y cornada, qué edad tenía él ahí como como 30 años, como 30 años? pone 25, 30. Jovencito, ¿ves? Oye, sí, que- Y siguió, y- toreando después. sí, ¿no? después, claro. Sí, tuvo ánimo todavía Guáramo para sí. Claro. Fuente. Bueno, esperemos que hayan todos disfrutado de este hermoso recorrido por la Plaza de Toros La Maestranza de César Girón. Y recuerden que somos Reddy y César, hermanos viajeros. Suscríbanse al canal que es completamente gratis. Y denle a la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones. Chao, se les quiere mucho y hasta la próxima.